Nadie de mi familia solo fue a mi graduación, ni siquiera mi esposo ni mis hijos. Todos fueron a la fiesta de barbacoa de mi hermano. Pero cuando bajaba del escenario, mi teléfono vibró con un mensaje de mi esposo: necesitamos hablar. Urgentemente. Las 45 llamadas perdidas de mi esposa Alicia cruzó con dificultad las puertas de cristal del colegio comunitario. Sus zapatillas rechinaban contra el suelo pulido. Una pila de libros de texto acunaba en sus brazos como un frágil recién nacido. A sus 35 años, era un torbellino de determinación con una chaqueta vaquera descolorida. Sus rizos oscuros recogidos en un moño despeinado evocaban trasnochadas y madrugadas. Durante 5 años, compaginó un trabajo a tiempo completo en una aseguradora del centro de Seattle, la crianza de sus 2 hijos, Ethan, de 12 años, y Mia, de 9, y las clases nocturnas de su maestría en trabajo social. Sus ojos, pesados por el cansancio, aún brillaban de orgullo al entregar su tesis final. Este título no era solo un papel. Era su rebelión contra todos los que alguna vez dudaron de ella, incluyendo los rumores en su propia cabeza. Se imaginaba ese momento, caminando por el escenario, con su familia aplaudiendo, tal vez incluso con su madre tomando fotos borrosas, como hacía en los partidos de fútbol de Ethan. Pero al acercarse la graduación, una silenciosa inquietud se apoderó de su pecho. A nadie en su familia parecía importarle. Sus padres, jubilados y residentes de un acogedor barrio residencial a las afueras de la ciudad, siempre habían insistido en la importancia de las carreras prácticas. ¿Trabajo social? Te vas a quemar, Alicia, decía su padre, tomando café en la desordenada mesa de la cocina. Su madre, más suave, pero no menos despectiva, le daba una palmadita en la mano y añadía: ya estás muy ocupada con los niños. Su hermano, Derek, un hombre de 38 años con un don para acaparar la atención, apenas se preocupaba por sus estudios, demasiado ocupado planeando su próxima gran barbacoa o presumiendo de sus negocios inmobiliarios. Y Nathan, su esposo desde hacía 15 años, era su pilar, o eso creía ella. Le traía café durante las sesiones de estudio nocturnas, pero últimamente, sus palabras de aliento parecían vacías, como si estuviera cumpliendo un objetivo. Tú puedes, decía, pero siempre tenía la vista puesta en el teléfono, revisando los correos del trabajo o los interminables chats grupales de Derek. Alicia siguió adelante, impulsada por el sueño de ayudar a los demás como deseaba que alguien la hubiera ayudado cuando era adolescente, perdida en un mundo que se sentía demasiado grande. Sacrificaba el sueño, las citas nocturnas e incluso las obras de teatro de Mia, prometiéndose que todo valdría la pena al subir al escenario. Se imaginaba a Ethan y Mia saludando desde el público, la sonrisa orgullosa de Nathan, tal vez incluso a Derek apareciendo con una de sus bromas. ¿Recuerdas cuando la tía Mabel intentó hornear galletas a medianoche? Cuentos para alegrar el ambiente. Envió la graduación y los bocadillos con anticipación, enviando recordatorios por mensaje de texto a su familia, e incluso fijó la fecha en el calendario del refrigerador con un corazón que se llenaba de alegría. Reservó 4 asientos. Primera fila, donde la verían claramente con su toga y birrete. Las semanas previas a la graduación fueron un torbellino de exámenes finales y plazos de entrega. El escritorio de Alicia en la aseguradora era un caos de notas adhesivas y tazas de café, mientras sus compañeros bromeaban sobre su resistencia de superhéroe. En casa, cocinaba mientras se autoevaluaba con casos prácticos, Mia coloreaba en la mesa, y Ethan se escabullía para ver más pantalla. Nathan lo apoyaba a su manera, controlando las rutinas para dormir, pero parecía distraído, siempre enviándole mensajes a Derek sobre algún plan para el fin de semana. Alicia le restó importancia. Está bien sentirse agobiada, se dijo. Captaba momentos de alegría, como cuando Mia la dibujaba como una heroína del colegio con una gorra brillante, o cuando Ethan Seeley le decía: eres bastante guay, mamá. Esos momentos la animaban, pero se le notaban las grietas. Sus padres no habían confirmado su visita, siempre evadiéndolos con excusas vagas como: ya veremos qué tal el día. Derek, cuando ella lo llamó, se rió. La graduación es algo importante, ¿no? Lo intentaré, hermana, pero ya sabes lo locas que se ponen las cosas. Nathan, sin embargo, fue el que más sufrió. Una noche, mientras lavaban los platos juntos, ella le preguntó: vienes a mi graduación, ¿verdad? Hizo una pausa, esponja en mano, y dijo: claro, cariño, no me lo perdería. Pero su tono retuvo la calidez que ansiaba, y sintió un nudo en el estómago. Quería creerle, confiar en que su familia veía su esfuerzo, su sacrificio. Dedicó su alma a este grado, no solo por ella,
sino por ellos, por un futuro mejor, para que Isen y Mia vieran lo que significaba tener coraje. A medida que se acercaba el día de la graduación, la emoción de Alicia se enfrentaba a un temor creciente. Revisaba su teléfono en busca de confirmaciones de asistencia, pero no encontraba ninguna. Oía a Nathan y Derek planeando algo importante para el mismo fin de semana, sus risas a todo volumen a través de las delgadas paredes de su casa en Seattle. «Es solo una barbacoa», dijo Nathan cuando ella le preguntó, pero sus ojos no se encontraron con los de ella. Se aferró a la imagen de su familia en esos asientos reservados, vitoreando al cruzar el escenario. También lo había hecho por ellos, ¿no? Para mostrarles lo que era posible, para ser la madre que no solo sobrevivió, sino que prosperó. Sin embargo, en el fondo, una vocecita susurraba, ¿y si no aparecen? La apartó, concentrándose en sus últimos preparativos, planchando su vestido, practicando su caminata frente al espejo. Está bien estar nerviosa, pensó. Lo puedes hacer. La noche antes de la graduación, Alicia permaneció despierta, mirando los ventiladores de techo que giraban lentamente sobre su cama. Nathan dormía profundamente a su lado, ajeno a la tormenta que la azotaba. Imaginó el auditorio, la multitud, el momento en que la llamarían. Había trabajado tan duro, había cargado con tantas cosas. Shirley, estarían allí. Shirley, la verían. Cerró los ojos, susurrándose a sí misma, ya vendrán, tienen que venir. Pero la inquietud persistía, una sombra que no podía quitarse de encima, mientras se sumía en un sueño intranquilo, soñando con sillas vacías y un escenario que parecía demasiado grande para una sola. Alicia despertó con el suave zumbido del tráfico matutino de Seattle filtrándose por la ventana del dormitorio, con el corazón acelerado por una mezcla de anticipación y temor. Hoy era su graduación, la culminación de 5 años de esfuerzo incansable, pero la casa se sentía extrañamente silenciosa. Nathan ya estaba levantado, su lado de la cama estaba frío, y las habitaciones de los niños estaban en silencio. Se dirigió a la cocina arrastrando los pies, esperando encontrar a Isen y Mia en la mesa, tal vez discutiendo por el último panqueque, pero la encimera estaba vacía, sin rastro del olor del desayuno. Una nota en el pergamino de Nathan estaba junto a la cafetera, llevé a los niños a ayudar a Derek a prepararla, vuelvo pronto. Se le encogió el estómago. La barbacoa de Derek, la que les había oído planear, la que la guerra de Nathan no era para tanto. Apretó la nota con los dedos temblorosos y se susurró, está bien sentirse herida. Tú puedes. Le escribió a Nathan, con los pulgares torpes sobre la pantalla. Vienes a mi graduación, ¿verdad? Empieza a las 2. No hay respuesta. Intentó con sus padres, luego con Derek, y sus mensajes se perdieron en el vacío de los chats sin leer. El calendario de la nevera, con el 10 de junio a las 2 de la tarde en rojo intenso, se burlaba de ella. Se lo había recordado a todos hacía semanas, días, incluso la noche anterior, pero el silencio gritaba más fuerte que cualquier excusa. Alicia se puso la toga y el birrete, con la tela pesada contra su piel, y condujo sola hasta la universidad comunitaria, mientras el horizonte de Seattle se difuminaba entre las lágrimas contenidas. Aparcó, volvió a mirar su teléfono, nada. El campus bullía de familias, graduados posando para fotos, padres radiantes. Alicia aferró su bolso, sintiéndose como una extraña en su propia historia. En el auditorio, observó a la multitud, esperando ver la conocida gorra de béisbol de Nathan o la mochila brillante de Mia. Nada. Ocupó su asiento entre los graduados, sus sillas reservadas de la primera fila estaban visiblemente vacías. Su compañera de clase, Jada, se dio cuenta y le apretó la mano. Van a aparecer, Alicia, seguro que hay mucho tráfico. Alicia asintió, forzando una sonrisa, pero tenía el pecho vendado. Revisó su teléfono una última vez antes de silenciarlo. Seguía sin mensajes, pero apareció una notificación de las redes sociales de Derek. Una foto, él sonriendo junto a una parrilla, Nathan riendo a su lado, Isen y Mia jugando al fútbol en un patio soleado. El texto decía, día de barbacoa épico, ambiente familiar. Se quedó sin aliento. Todos estaban allí. En casa de Derek, no aquí. La traición la lastimó más de lo que esperaba. Nathan lo había prometido. La miró a los ojos y le dijo que no se lo perdería. Y los niños, sus hijos, estaban en una barbacoa en lugar de verla caminar por el escenario. Recordó las noches que se quedaba despierta, ayudando a Isen con la tarea de matemáticas o trenzándole el pelo a Mia mientras memorizaba teorías. Además,
podían verla triunfar. Creía que Nathan lo entendía, creían sus padres. Incluso a Derek le importaría lo suficiente como para asistir, pero la foto contaba otra historia. Habían preferido hamburguesas y cervezas a su momento. Estuvo sentada durante los discursos de apertura de la ceremonia, repasando mentalmente cada sacrificio. Se saltó la hora de dormir, se saltó las vacaciones, la vez que lloró en el coche después de una jornada de 16 horas, diciéndose a sí misma que había merecido la pena. Pensamientos deliciosos se arremolinaban en su mente. ¿Había sido invisible todo este tiempo? Que sus padres desestimaran su título por considerarlo poco práctico le dolió de nuevo. El egocentrismo de Derek no era nuevo. Siempre había acaparado la atención de la familia, como cuando organizó aquella barbacoa a medianoche y la tía Mabel casi incendió la terraza. Pero Nathan, se suponía que él era su compañero. Recordó sus primeros días, los besos furtivos en el mercado de Pike Place, soñando con una vida juntos. Ahora él estaba en casa de Derek, bebiendo mientras ella estaba sola. Quería gritar, llamarlo y exigirle respuestas, pero la ceremonia estaba comenzando. Se enderezó la gorra, con la mandíbula apretada. Lo puedes hacer, pensó, pero las palabras le resultaron huecas. Al oír nombres, el corazón de Alicious latía con fuerza. Volvió a mirar los asientos vacíos, con la esperanza desesperada. Quizás llegaban tarde. Quizás Nathan estaba aparcando y los niños entrando corriendo a disculparse. Pero las sillas seguían vacías, y el mensaje de Derek le ardía en la mente. Intentó concentrarse en el escenario, en la voz orgullosa del decano, pero sus pensamientos se dirigieron a los niños. ¿Acaso Isen y Mia sabían lo que significaba ese día para ella? ¿Les había dicho Nathan que era solo una cosa del colegio, que no valía la pena faltar a una fiesta? Se había esforzado tanto para mostrarles resiliencia, para ser una madre a la que pudieran admirar. Sin embargo, allí estaba, rodeada de aplausos desconocidos, sintiéndose como si hubiera fracasado. Las luces del auditorio se atenuaron mientras se proyectaba una presentación de diapositivas que destacaba los logros de los graduados. El nombre de Alicious brillaba, el título de su tesis brillaba, empoderando a la juventud urbana mediante el apoyo comunitario. Algunos compañeros vitorearon, pero la ausencia de las voces de su familia era ensordecedora. Revisó su teléfono debajo de la mesa, sin poder contenerse, otra publicación de Derek. Nathan sostenía una cerveza, Mia riendo con una bengala. A Alicious se le hizo un nudo en la garganta. Quería estar enojada, pero en su lugar, la tristeza la invadió. Lo había dado todo, su tiempo, su energía, su corazón, por este título, por ellos. Y habían elegido una fiesta en el jardín. Está bien sentirse destrozada, pensó, pero la tranquilidad le pareció una mentira. Mientras su rosa se preparaba para el escenario, Alicia guardó su teléfono y se secó los ojos. Caminaría sola, pero caminaría. Se lo había ganado, aunque no lo vieran. La traición era cruda, pero no dejaría que le robara su momento. Todavía no. Enderezó los hombros, con el vestido ondeando, y se colocó en la fila. El peso de la ausencia de su familia era mayor que el título que estaba a punto de recibir. Alicious se encontraba en la fila de graduados, con la borla de su birrete rozándole la mejilla mientras observaba los asientos vacíos de la primera fila, un grito silencioso en el auditorio abarrotado. Los escenarios de los colegios comunitarios de Seattle se alzaban imponentes, envueltos en pancartas granates, con el ambiente cargado de la emoción de las familias tomando fotos y susurrando con entusiasmo. Se llamaba Alicia Marie Thompson, y dio un paso al frente, con el corazón hecho un nudo de orgullo y dolor. El diploma le pesaba en las manos, un marcado contraste con la pesada soledad que se instalaba en su pecho. Sonrió al fotógrafo, pero su mirada se posó en esas sillas vacías, reservada, con la esperanza ahora destrozada. Se había imaginado el orgulloso asentimiento de Nathan, la risita de Mia, el tímido saludo de Isen. En cambio, solo se oían los aplausos de desconocidos, educados pero distantes, mientras cruzaba el escenario. De vuelta en su asiento, Alicia se aferraba nerviosamente a su teléfono, la atracción de las publicaciones de Derek en redes sociales era como un moretón que no podía dejar de presionar. Otra actualización, un video de su familia en la barbacoa, el patio trasero de Derek y un suburbio de Tacoma rebosante de música y risas. Nathan volteaba hamburguesas con una risa estruendosa, mientras Mia bailaba con una prima, con las trenzas balanceándose. Isen lanzó un balón de fútbol americano, con una sonrisa enorme hasta que tropezó y el video se cortó.
Alicia se quedó sin aliento. Parecían tan felices sin ella, como si su ausencia fuera insignificante, su triunfo invisible. Siguió desplazándose, cada publicación un corte fresco, su madre cortando sandía, su padre brindando con un refresco, la voz de Derek gritando, el mejor día de mi vida. Quería llorar, gritar, pero la ceremonia se alargó, atrapándola en su asiento. El peso de su ausencia la oprimió aún más. Había pasado años inculcando sus sueños en la vida de su familia, creyendo que verían su esfuerzo, su amor. Se quedaba despierta hasta tarde explicándole teorías de trabajo social a Isen cuando éste le preguntó, ¿por qué estudias tanto, mamá? Le contó a Mia historias de cómo había ayudado a niños como ella, con la esperanza de sembrar la compasión. Nathan también había estado allí, besándola en la frente durante su crisis nerviosa, diciéndole, eres imparable. ¿Pero dónde estaban ahora? En casa de Derek, comiendo perritos calientes mientras ella estaba sola, con su título como una victoria vacía. Recordó la vez que Derek organizó una fiesta sorpresa para el aniversario de sus padres, olvidándose de su cumpleaños esa misma semana. Es solo Derek siendo Derek. Nathan se había reído, pero ya no tenía gracia. La mente de Alicia se llenaba de preguntas. ¿Les había contado Nathan a los chicos sobre su graduación? ¿Acaso sus padres creían que era un día cualquiera? El parloteo del auditorio se apagó mientras ella se hundía en los recuerdos de sus sacrificios, perderse el recital de Mia para terminar un trabajo, trabajar horas extras para pagar la matrícula, saltarse las cenas familiares para asistir a clases. Lo había hecho todo por ellos también, para mostrarles a Isen y a Mia lo que era posible, para darle a Nathan una pareja de la que pudiera estar orgulloso. Pero las semillas vacías contaban una historia diferente. No la vieron, en realidad no. Apretó su diploma, con los bordes afilados, y se susurró a sí misma, está bien sentirse invisible. Tú puedes. Pero las palabras le dolieron. Al terminar la ceremonia, los graduados inundaron el vestíbulo, sus familias abrazándose y posando para selfies. Alicia se quedó junto a la salida, casi esperando un milagro de último minuto. Nathan entró corriendo, disculpándose, con los niños detrás. Pero las puertas permanecieron quietas. Jada, su compañera de clase, la encontró y le ofreció un cálido abrazo. Lo lograste, chica. Ya eres una maestra. Alicia forzó una risa, bromeando. ¿Recuerdas cuando la tía Mabel intentó hornear galletas a medianoche? Estoy canalizando esa energía del caos. Jada rió entre dientes, pero su mirada se suavizó. ¿Dónde está tu equipo? Alicia se encogió de hombros con voz tensa. Ocupada, supongo. Jada no insistió, pero la lástima en su mirada dolió más que la verdad. Afuera, el cielo de Seattle estaba gris. Una llovizna ligera acariciaba el pavimento. Alicia caminaba con su coche, con el diploma bajo el brazo y el vestido enganchándose en los talones. Volvió a mirar su teléfono, seguía sin mensajes, pero había otra publicación de Derek, una foto de grupo, Nathan abrazando a sus padres, Isen y Mia al fondo, riendo. El pie de foto, familia para siempre. El pecho de Alicia se encogió, un sollozo amenazaba con escaparse. Nunca se había sentido tan sola, tan invisible. Quería llamar a Nathan para preguntarle por qué había elegido la fiesta de Derek en lugar de la suya, porque había llevado a sus hijos allí, pero su teléfono vibró con un nuevo mensaje, no de Nathan, sino de su madre. Isen se cayó en la barbacoa, en el hospital, ven pronto. El pánico la invadió, disipando su ira. Isen, su hijo. Tiró su bata al asiento trasero y aceleró hacia Tecoume General, mientras la ciudad se desdibujaba a su paso. ¿Estaría bien? ¿Qué había pasado? Las publicaciones de redes sociales se repetían en su mente, Isen tropezando en ese video. ¿Nadie lo había estado vigilando? Sus manos temblaban al volante, la culpa y el miedo se mezclaban con el dolor. Había estado tan concentrada en su dolor, pero ahora solo podía pensar en su hijo. El hospital se alzaba ante ella, su luz reflejada sobre el escritorio. Aparcó, con el corazón latiéndole con fuerza, y entró corriendo. Su birrete de graduación aún estaba enredado en su cabello, un símbolo olvidado de un día que se suponía era suyo. Alicia cruzó corriendo las puertas corredizas del Tecoume General. El aroma estéril del hospital la inundó como una ola mientras recorría la sala de urgencias en busca de rostros conocidos. Su birrete de graduación, aún enredado en sus rizos, atraía miradas curiosas, pero su atención estaba centrada en Isen.
El mensaje de su madre no decía mucho, solo que se había caído en la barbacoa de Derek y la necesitaba. El corazón le latía con fuerza, la culpa la atormentaba por estar en la ceremonia mientras su hijo estaba herido. Vio a su familia en un rincón de la sala de espera. Nathan paseaba de un lado a otro, sus padres acurrucados en sillas de plástico. Derek se encorvaba con su teléfono, Mia aferraba un oso de peluche. Nadie notó su llegada. Sus rostros reflejaban preocupación, pero el dolor de Alicia reapareció. Todos habían estado en la barbacoa, no en su graduación. Se enderezó, con voz aguda. ¿Qué le pasó a Isen? Nathan se giró, con los ojos como platos al ver su vestido. Alicia, estás aquí. Isen se cayó de la terraza y se torció el tobillo. Le están haciendo radiografías. Su tono era apresurado, pero no hubo disculpa ni reconocimiento por su día. Su madre se levantó y la agarró. Está bien, cariño, solo asustado. Alicia se apartó, con la mirada gélida. ¿Asustado? Estaba bien lanzando un balón en los videos de Derek mientras yo estaba sola en mi graduación. Las palabras resonaron pesadamente, y la sala quedó en silencio. Derek levantó la vista, frunciendo el ceño. Hermana, solo fue una barbacoa. No lo pensamos. Alicia lo interrumpió. No lo pensaste. Ninguno de ustedes lo hizo. Mia corrió hacia ella, abrazándola por la cintura. Mami, quería ir, pero papi dijo que la fiesta era importante. A Alicia se le encogió el pecho, con la mirada fija en Nathan. ¿Importante? ¿Más que mi título? 5 años, Nathan. Lo dejé todo por esto. Nathan se frotó el cuello en voz baja. Pensé que estarías bien. Derek necesitaba ayuda con la instalación y los niños estaban emocionados. Alicia rió con amargura, con un sonido áspero y emocionado. Mientras yo estaba sentado en asientos vacíos, observándolos a todos en redes sociales, disfrutando al máximo. Sus padres intercambiaron miradas, su padre murmuró algo. No sabíamos que era para tanto, Alicia. Las palabras la hirieron más de lo que esperaba. ¿Para tanto? Había pasado años demostrándose a sí misma, compaginando la maternidad, el trabajo y los estudios, mientras ellos desestimaban sus sueños por considerarlos poco prácticos. Recordó las promesas de Nathan, tú puedes con esto, durante las sesiones de estudio nocturnas, ahora vacías. La voz de Derek irrumpió, a la defensiva. Vamos, no es que te hayamos olvidado. Siempre estás tan ocupado con la escuela. Alicia se volvió hacia él con voz temblorosa. ¿Ocupado? Estaba construyendo un futuro para mis hijos, Derek. Para nosotros, y organizaste una barbacoa, sabiendo que era mi día. Derek se estremeció, pero ella no había terminado. ¿Y tú, Nathan, los llevaste allí? Mis hijos, mi familia. La vocecita de Mia se alzó. Lo siento, mami. No lo sabía. Alicia se arrodilló, ablandándose, apartando una trenza de la cara de Mia. No pasa nada, cariño. No lo sabías. Pero sus ojos ardían mientras estaba de pie, frente a Nathan. Lo sabías. Todos lo sabían. Su mamá dio un paso al frente, con voz temblorosa. Alicia, estamos orgullosos de ti. Nos pusimos al día, como si su graduación fuera un recado menor, no un triunfo. Quería un grito para recordarles cada sacrificio, perderse los partidos de Isen, los recitales de Mia, su propio sueño, todo por este título que habían ignorado. Pero llamaron a Isen y una enfermera los invitó a su habitación. Isen yacía en una cama de hospital, con el tobillo vendado, pálido pero aliviado al verla. Mamá, siento haberme caído. La ira de Alicia se desvaneció, reemplazada por un amor intenso. Ella lo abrazó y le susurró, tú puedes, chaval, aquí estoy. El médico le explicó que era un esguince sin fractura, pero que necesitaría descanso. Mientras la familia se reunía alrededor de Isen, la tensión persistía, su pelea anterior seguía sin resolverse. Nathan intentó tocarle el hombro, pero ella lo ignoró, su dolor era demasiado intenso. Los miró, avergonzada, a sus padres, Derek, callado por una vez, y Nathan, evitando su mirada. Esta era su familia. Fracturada y defectuosa, su ausencia en su graduación era un reflejo de años de sentirse invisible. Alicia se sentó junto a Isen, sosteniéndole la mano,
con la mente acelerada. Había puesto todo su corazón en su título, en ellos, pero la habían decepcionado. Sin embargo, allí estaban, juntos en esa habitación estéril, obligados a verse las caras. Su padre le habló en voz baja: «Hemos arruinado a Alicia, deberíamos haber estado allí». Su madre asintió con lágrimas en los ojos. Derek añadió: «No pensé que te dolería tanto, hermanita». «Lo siento». Nathan no dijo nada, su silencio era más fuerte que las palabras. Alicia quería creerles, pero la confianza era frágil, rota por las sillas vacías y las fotos de la barbacoa. Necesitaba espacio, tiempo para procesar, para encontrar su voz. Al salir del hospital, con Isen en muletas, Alicia sintió el peso del día, su triunfo, su traición, el dolor de su hijo. Condujo a casa, el horizonte de Seattle se desvanecía en el crepúsculo, su familia permanecía en silencio en el coche. No estaba lista para perdonar, todavía no, pero sabía una cosa: no podía seguir siendo invisible. Había luchado por su título, por sus hijos, por sí misma. Ahora, lucharía por respeto, incluso si eso implicaba conversaciones difíciles y límites más estrictos. Está bien sentirse enojada, pensó, pero tú puedes con esto. El hospital había dejado al descubierto sus grietas, pero tal vez, solo tal vez, era el comienzo de algo nuevo. Alicia conducía por las calles resbaladizas de Seattle, bajo la lluvia. El zumbido del coche era un suave telón de fondo para sus pensamientos arremolinados. Las muletas de Isen resonaban en el asiento trasero. El enfrentamiento en el hospital la había dejado en carne viva, las disculpas de su familia colgaban como ropa mojada, sinceras, pero aún no secas. Las dejó en casa. La mirada de Nathan la buscaba en busca de perdón, ella no estaba lista para darlo. «Necesito tiempo», dijo con voz firme pero firme, «una semana, sola». Nathan asintió, con el rostro tenso, mientras Mia la abrazaba, susurrándole: «No te enojes, mami». Alicia la besó en la frente, prometiéndole: «Volveré, cariño. Tú puedes». Empacó una maleta pequeña y reservó un Airbnb barato en un tranquilo suburbio de Tacoma, ansiando espacio para desahogar su corazón. El pequeño apartamento daba a un parque brumoso, la soledad era un bálsamo después del caos del día de graduación. Alicia estaba sentada junto a la ventana, con su diploma sobre la mesa, con los bordes desgastados por el agarre. Repasó las letras en relieve, recordando mentalmente los asientos vacíos del auditorio, las publicaciones de Derek en la barbacoa, la traición de Nathan. Ella siempre había sido el pegamento. Planificando cenas familiares, animando a Isen en sus partidos, calmando las pesadillas de Mia, sin embargo, habían pasado por alto su momento. Escribió en su diario, tachando con pluma años de sentirse invisible, la desestimación de sus padres ante sus sueños, el robo de protagonismo de Derek, la presencia cada vez más débil de Nathan. «Está bien sentirse suficiente», escribió, una rebelión silenciosa. No era solo madre ni esposa, era Alicia, una mujer que se había ganado su lugar. Los primeros días sola fueron pesados. Recorrió los senderos del parque, con la llovizna de Seattle empapando su sudadera, sus pensamientos envueltos en una tormenta. Recordó las primeras promesas de Nathan, sus risas tomando un café en Pike Place, como él había jurado ser su pareja, dónde había ido a parar eso, y a sus hijos, ¿no les había enseñado lo que significaba su título? Llamaba a Isen y a Mia a diario, su voz era alegre pero cautelosa. «¿Cuándo vuelves a casa, mamá?», le preguntó Isen mientras su tobillo se curaba. «Pronto», prometió, «pero necesito ser fuerte por nosotros». Mia envió un dibujo de una gorra brillante, con el texto «Mi héroe». Alicia lloró, guardando su diploma a un lado. A mitad de semana, lo vio todo con claridad. No era invisible, simplemente había dejado que la trataran así. Escribía cartas, no para enviarlas, sino para procesarlas, desahogando su dolor, a sus padres por su negligencia descuidada, a Derek por su egoísmo, a Nathan por traicionar su confianza. Las quemaba en la pequeña chimenea del Airbnb, el humo se elevaba como una liberación. Merecía respeto, no solo amor. Cuando Nathan le escribió: «¿Podemos hablar?», respondió: «Cuando vuelva. Lo haremos bien». No huía, se reajustaba, exigía ser vista. «Está bien poner límites», pensó, sintiéndose más ligera. «Tú puedes». Al sexto día, su familia la sorprendió llamando a la puerta de Airbnb. Nathan llevaba flores, Isen y Mia una pancarta casera con la frase «Lo sentimos», sus padres y Derek lo seguían. «La hemos fastidiado»,
dijo Nathan con la voz entrecortada. No entendí cuánto significaba esto para ti. Su madre dio un paso al frente, con los ojos húmedos. Te dimos por sentado, Alicia. Estamos muy orgullosos. Derek, siempre arrogante, parecía pequeño. Fui una idiota, hermana. Se acabaron las barbacoas en tus días importantes. Mia corrió hacia ella y la abrazó fuerte. Vendremos la próxima vez, mami. El corazón de Alicia se ablandó, pero se mantuvo firme. Necesito que vengas, no solo a las ceremonias, sino a mí. Se sentaron en la pequeña sala, hablando durante horas. Nathan admitió que se había perdido en la rutina, dejando que los planes de Derek eclipsaran los suyos. Sus padres confesaron que no habían comprendido su motivación, demasiado absortos en su propio mundo. Derek, por una vez, la escuchó y prometió priorizarla. Alicia dejó claro sus límites: basta de ignorar sus objetivos, basta de suposiciones. No soy solo la mamá que se encarga de todo, dijo. Estoy construyendo algo y te necesito conmigo. Nathan le tomó la mano con un apretón cálido. Ya te veo, Alicia. Estoy dentro. Los niños asintieron, y Isen añadió tímidamente: eres la más genial, mamá. La semana fuera la había cambiado. Regresó a casa, su familia, indecisa, pero intentándolo. Nathan planeó una celebración tardía, solo ellos. No, el estilo de Derek. Sus padres llamaron para preguntar por su trabajo, no solo por los niños. Derek le envió un mensaje: nada de fiestas sin ti, hermana. No fue perfecto. Confiar llevaría tiempo, pero era un comienzo. Alicia enmarcó su diploma y lo colgó en la sala, un testimonio silencioso de su valía. Había recuperado su voz, su lugar, y su familia estaba aprendiendo a verla. Sonrió, pensando en los desastres de galletas de medianoche de la tía Mabel, un recordatorio de que las familias tropiezan, pero pueden crecer. El amor, se dio cuenta, era una práctica, no algo que se da por sentado. La experiencia de Alicia nos enseña que el amor en las familias no solo se siente.